Buenas, mi nombre es Emil Almeida, estudiante de Ciencia Política, específicamente de la asignatura de Comportamiento Político. En esta oportunidad voy a hacer una breve explicación de sus principales conceptos o de los principales conceptos en relación al comportamiento político y a dar un ejemplo de los mismos. Cuando hablamos de comportamiento político, hablamos de esa rama de la ciencia política o esa área de investigación de la ciencia política que se encarga de estudiar, explicar, analizar, indagar, medir las conductas que relacionan a los individuos con la política en sus diferentes manifestaciones. O para ser más exacto, esa relación que existe entre las sociedades y los ciudadanos con respecto a los temas políticos. Aunque hay muchas conductas que abarcan todo lo relacionado al comportamiento político y al poder, la principal forma de observar el comportamiento político es a través del comportamiento electoral. El comportamiento electoral son todas aquellas conductas que relacionan a los ciudadanos con el poder político, cuyo ejercicio o cuyo acto de presencia lo manifiestan a través de un proceso electoral y que culmina al emitir el voto o al abstenerse de emitir un voto en unos comicios electorales o unas elecciones. O sea, ese es todo ese proceso electoral en el cual los ciudadanos forman parte del mismo, participan y si bien es cierto, algunos votarán, algunos no votarán, pero forman parte de ese comportamiento electoral porque tienen una tendencia a cual seguir, un candidato a cual apoyar, entre otras cosas. La participación política, por su parte, es cualquier acción realizada por un individuo o un grupo con la finalidad de incidir de una u otra medida en los asuntos públicos, ya sea para escoger cargos públicos, denunciar que necesiten políticas públicas o la acción de los actores políticos, los actores públicos, etc. Pero es la participación política del individuo en relación a los asuntos políticos o a los asuntos de interés público de su país. Para un ejemplo y así comprender el comportamiento político y el comportamiento electoral, tenemos las recientes elecciones presidenciales de Perú entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Estos dos candidatos llegaron a la segunda vuelta y eran los que menos gustaban en la primera. Y eso se debe a que ambos tenían los niveles más altos de desaprobación. Eso hizo que muchos peruanos eligieran a otros candidatos o simplemente se abstuvieran de emitir su voto de manera de así hacer ver su participación o de hacerle notar a los políticos, en este caso estos dos candidatos, que no es, no son las opciones favoritas o no son las opciones que ellos escogen, lo cual ha hecho que nos demuestra la importancia de la participación política, del comportamiento electoral y del comportamiento político de los ciudadanos en relación a la sociedad y a los temas políticos que aquejan a la misma. En el caso de Perú es muy notorio porque estamos viendo unas elecciones totalmente polarizadas donde tenemos a Keiko Fujimori, empresaria de derecha, pero que tiene la mancha de que ha sido acusada de ciertos casos de corrupción, tiene el antecedente de su padre, y por otro lado tenemos a Pedro Castillo, maestro, sindicalista, de corrientes muy marcadas de izquierda, y que nos demuestra que Perú está pasando por uno de los momentos, digamos, más extraños en cuanto a su historia democrática reciente se refiere, porque tienen a estos dos candidatos que tienen muy, muy bajos índices de aprobación, pero que son, digamos que, los menos peores sí, los menos peores en, en ser elegidos presidentes o en ser electos presidentes. Y por ello, los peruanos se han visto en esta disyuntiva entre cuál candidato es mejor, cuál candidato es peor, y eso en parte es gracias o es culpa de que los últimos 4 años Perú
ha tenido o ha cambiado ha tenido 4 presidentes y ha tenido 2 congresos. Y todo ello se debe a los altos casos y denuncias de corrupción en cuanto a sus políticos, lo cual nos demuestra que la participación política en Perú es muy influyente y que el comportamiento electoral este año va a ser de mucho análisis porque nos ha dejado estas dos corrientes o estas dos tendencias y nos ha mostrado o nos ha dejado una de las elecciones más reñidas y más extrañas en lo que a elecciones presidenciales se refiere aquí en Latinoamérica, en este caso de Perú. Muchas gracias.